Bueno, pues ahora sí. Fluimos. Así es. Ay, ya estamos grabando, ¿verdad? Voy a hacer nuestro intro. Ok. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta después de tanto tiempo que ha pasado de grabar Science y Fierros con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás, queridita? Hola, está muy bien. Sí, la verdad es que sí se siente como si fueran 2 semanas, pero solo lo postergamos unos cuantos días y ya estamos aquí de regreso para que esta semana no se quede sin episodio y que todos ustedes que nos hacen el honor de escucharnos, de dejarnos por ahí sus comentarios, su retroalimentación, todo eso siempre es muy bienvenido, pues no se queden sin episodio esta semana para sus pasos, para cuando van en el coche, para como sea que quieran Para escuchar. todo. Sí, bueno, estamos muy contentas, Milau, porque precisamente, fíjate, mira, no avisamos, creo, bueno, no avisamos en Instagram ni en ningún lugar, pero pues este episodio va a salir un poquito tarde, estamos avisando ahora, va a salir un poquito tarde, pero pues como dices tú, precisamente queremos priorizar el hecho de que al menos tarde, pero seguro, al menos salga para esta semana, porque sabemos que si acompañamos a los pasos, acompañamos a todo esto que dices tú, a las actividades diarias, incluso algunas al entrenamiento. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Pero ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te ha ido en la semana? Danos tu update. Pues mira, la verdad es que estoy bastante bien. Este mes fue muy, muy, muy movido, muy ocupado entre el viaje a México con la competencia de Mm. Dani, conocer en persona a Juan, a Sergio. Luego, pues, la semana pasada fue mi cumpleaños, entonces, pues ya sabes, ahí algunos festejos. Es cumpleaños de mi mamá también, el miércoles tuve por ahí varias clases, tanto del curso de hipertrofia avanzada, me tocaron dar 2 clases, de hecho la segunda fue el viernes, y también del diplomado de culturismo y fitness que estamos dando bueno, con CICED, tanto Fer Equigua como Dani Álvarez. Ujú, Entonces, un mes súper, súper, súper ocupado y digo, ay, ya pasó como lo más laborioso, pero ujú. ya el mes acaba y en noviembre otra vez es un poco más, ¿no? Entonces, por lo menos esta semana voy a poder, tengo muchísimas ganas de ponerme a revisar un curso que compré Ujú. de, de JPS, de Genial. preparación para competencia. Tengo un montón de cosas que quiero leer, entonces esta semana la verdad es que sí me voy a consentir con esos ratitos de educación, de actualización, que aunque siempre tengo, pero suelen ser como más reducidos. Ahorita sí quiero dedicarme un día, ¿no? Así sin necesariamente ponerle un punto límite a hacer todo eso. Y bueno, también la otra es que de la plataforma de Hypertrofit va creciendo a pasos agigantados. Ya pronto estaremos liberando la opción nuevamente de adquirir la plataforma porque ahorita está en pausa por todas las remodelaciones, actualizaciones que le estamos haciendo y va a quedar de lujo. Entonces, para todos aquellos que quieran utilizar pues esta herramienta que de verdad, o sea, a mí me ha cambiado la vida en la forma en la que llevo no solamente la programación, sino el asesoramiento, el monitoreo de mis clientes, pues bueno, ya dentro de poquito van a poder utilizarla, pues les estaremos informando ya sea a través de mis redes sociales, de las de Juan, de las de Sergio, Daniel y por supuesto también la cuenta de Instagram de Hypertrofit. Sí, bueno, qué maravilla, o sea, tantas cosas que hay, tantos proyectos y como dices tú también, a veces cuando estamos tan ocupadas, personas como nosotros que nos encanta estar en formaciones, que nos encanta estar leyendo, que nos encanta estar investigando un poquito más de estos temas que nos apasionan demasiado, el hecho de poder tener esos pequeños espacios de apertura para este conocimiento y esta indagación es maravilloso. Claro que también disfrutamos de nuestro trabajo, de nuestros proyectos y todo esto, pero al final de cuentas, estos
estos espacios para nosotros, para formarnos, también son potencializadores, ¿no? Entonces, qué bonito que vayas a poder tener esta oportunidad una vez más de tener este despeje para poder seguir trabajando esta ardilla y dar la mejor calidad en todos los proyectos que tienes. Entonces, pues, felicidades, Milau, y ya saben, todos los que quieran obtener información acerca de hipertrofia, también del curso avanzado de hipertrofia que tienes por ahí, o incluso a las clases de CISET, pues se pueden contactar contigo directamente. ¿Ok? Incluso también en la cuenta de Science y Fierro, si tienen alguna duda o así, ahí nos encuentran. Y bueno, Milau, ¿qué te parece si comenzamos con el episodio del día de hoy? Porque va a estar bastante bueno. Habíamos dicho que iba a ser la segunda parte, porque la vez pasada nos habíamos quedado también pendientes con alguna información sobre la historia de los orígenes del culturismo. Hablábamos un poquito de bueno, iniciamos hablando de finales del siglo XIX aproximadamente, donde el culturismo comienza a ganar popularidad con figuras como Eugene Sandow, hablábamos de él, considerado el padre del culturismo. También hablábamos de las primeras competiciones que eran más que nada en ferias y eventos de fuerza, donde se les juzgaba de una manera más integral, por así decirlo, donde, o sea, no solamente era la fuerza, sino también era el atletismo, sí, la musculatura, pero también la proporcionalidad, e incluso también el arte, ¿no? Y la apariencia de manera general, pero incluían aspectos como la moralidad, incluso la educación, el carisma, o sea, había muchísimo más que solamente el aspecto físico, incluso la limpieza, ¿no? Y el higiene y todo esto, cómo estaba la piel, mencionabas tú, el cabello y así. Hablábamos también de que Sandow fue uno de los promotores de la estética del cuerpo y también pues que utilizó por primera vez la palabra culturismo. Después de ahí nos pasamos un poquito a los años 30, 40, donde ya surge el Mister América, tú lo mencionabas bastante bien, la primera competencia de culturismo organizada, hablábamos de la influencia, mencionabas también de Strength and Health, esta revista, ¿no? Cofundada por Bob Hoffman, si mal no me equivoco, y también, pues bueno, nos quedamos ya en la era dorada del culturismo, aproximadamente los años 60, 70, hablamos poquito, creo que no hablamos tanto de Arnold Mm, Schwarzenegger. todavía no. No, creo que no. Entonces ahorita lo retomamos también. Lo que sí hablábamos es un poquito del Mister Olimpia, ¿no? Los primeros encuentros de Mister Olimpia, las categorías de mujeres que fueron hasta finales de los años 70. Y bueno, creo que más o menos por ahí nos quedamos. Creo que hubo, bueno, hay algunos personajes que creo que vale la pena mencionar antes de pasar Mm, a la era dorada y que estos pertenecen a la era de plata. Hablamos también de este otro personaje bastante polémico como Sandow, que digamos que fue otro de los padres del culturismo, pero en este caso, si Sandow estaba en Inglaterra. Este otro estaba en Estados Unidos, que fue Bernard McFadden, que también promovió prácticas que hoy en día aún se utilizan, como el ayuno intermitente, que incluso creó o intentó más bien fundar una religión alrededor de la cultura física llamada cosmotarianismo, un nombre ¡guau! ahí medio difícil de pronunciar. Ujú. Y él le dio, pues como un nombre y le dio un escaparate a un atleta que igualmente fue importante, llamado Charles Atlas. Él en realidad se llamaba Angelo Siciliano y pues era de origen italiano. Y fue parte de las portadas de esta revista de Bernard McFadden, Physical Culture. Creó un sistema de entrenamiento llamado Dynamic Tension, con el que, según él, pues había logrado construir hasta 44 kilos de músculo, ¿no? Ya desde entonces veíamos como estos clickbait de alguna manera, o sea, Sí, con descripciones a veces medio exageradas de lo que en realidad, pero bueno, esto es importante también para entender claro. el culturismo desde el perspectiva de la industria del Ujú, fitness. exacto. Según McFadden, él era el hombre mejor desarrollado de América y de alguna manera dio pauta también a toda esta parte de la mercadotecnia en torno al fitness, de vender sistemas de entrenamiento, programas de entrenamiento, ¿no? Él, por ejemplo, tenía una historietita ahí como muy representativa donde
pues narraba así, o sea, o sea, la historieta era un chico que estaba en la playa, súper flaquito, y entonces llegaba un tipo así como bien grandote y lo empezaba a molestar, a bulear, y pues el otro muy flaquito no podía defenderse, y entonces compra el programa de Charles Atlas y resulta que en bien poquito tiempo se pone enorme y después él es el que bulea a los otros chicos, ¿no? Entonces, Ujú. como ese tipo de narrativas, ese tipo de historias que pues Claro. pueden sonar como muy chuscas, pero ¿cuántas personas no? Sobre todo creo que este es el caso de muchos hombres comienzan a entrenar simplemente por, o sea, verse más grandes y la seguridad que ese físico de mayor tamaño, de mayor musculación, al final muy relacionado con todos estos estereotipos de qué es ser hombre, qué es ser masculino, da cierta seguridad, ¿no? Entonces, yo algo que planteo cuando doy porque doy una clase de este tema en CISED, es Ujú. que entender la historia también nos hace entender los motivos de por qué, pues, las personas nos interesamos tanto en eso, porque algunas personas, porque también hay como cierto tipo de características ahí psicológicas que nos hacen como propensos o que nos llaman, hace que nos llame más la atención este tipo pues, de prácticas, ¿no? O sea, el culturismo como tal. Entonces, entender de historia nos ayuda a entender mejor estos motivos, tanto los nuestros, los propios, y que si somos entrenadores, entrenadoras, pues también nos puede ayudar a entender los motivos de las personas con las que asesoramos. Porque aunque sean épocas diferentes, lo que mueve al ser humano sigue siendo lo mismo. Lo decíamos en ese primer episodio, ¿no? El deseo de pertenencia, de sobresalir, muchas de estas cosas. Luego, antes de cederte otra vez el micrófono, hay otro personaje súper importante que de hecho él ganó esta competencia, el Mister América, en 1940 y 1941, y él es John Grimek, que originalmente fue un weightlifter entrenado por este entrenador de la selección de Estados Unidos de weightlifting, Bob Hoffman. Y uno de los físicos que de verdad más atención llaman, porque todavía en este punto, aún, aunque ya se había sintetizado por primera vez la testosterona, que esto fue en el año de 1935 más o menos, pues todavía no llegaba en sí a estos círculos aún. Entonces, lo que este hombre logró con su físico, pues es de alguna manera también algo representativo de lo que puede alcanzarse de manera natural. Obviamente tenía una genética increíble, ¿no? No es como que Sí. cualquier persona natural pueda alcanzar ese físico, pero también es como parte bonita de ver la historia, sobre todo de esta era antes de la llegada pues de toda la farmacología, los esteroides, los anabólicos, que podemos ver que es posible, ¿no? Inclusive más, porque ahora con toda la información, la educación que tenemos al respecto, Ujú. lo que ha mejorado, por ejemplo, la industria de los suplementos y demás. Y él, por ejemplo, algo que, algo a lo que le apostaba mucho era esta parte de la consistencia y también de la longevidad. O sea, de hecho, hasta dicen que una vez que se retiró del culturismo y del weightlifting, seguía entrenando y era capaz de hacer sentadilla para varias repeticiones con 400 libras a sus 60 años, ¿no? ¿Quién no apostaría o firmaría, ¿no? Yo quiero tener esos niveles de fuerza a esa edad. Entonces, bueno, él fue un personaje bastante importante, como decía, ganó ahí el Mister América. Y otro que va muy de la mano y que inspiró a culturistas ya más de la época moderna, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, es Steve Reeves, que fue culturista y fue también actor. Entonces, fue de los primeros culturistas que después hizo el salto a la pantalla grande. Él interpretó a Hércules en una película, ganó también el Mister América, ganó el Mister Universe, en la era previa a que se realizara por primera vez el Olympia. Y estos son los físicos que después inspiran además a categorías que ahora son muy populares, por ejemplo, Classic Physique, que es donde compite Chris Bumstead, que tú nos platicarás, nos mencionarás más adelante. Entonces, siempre, o sea, siempre
somos inspirados por alguien que hizo algo similar o alguien que hizo lo mismo que tratamos de alcanzar previamente, ¿no? Apenas no me acuerdo con quién platicaba de como esta parte de que a veces el ego de pensar, ah, no, pues es que yo lo hice, yo lo inventé. No, en realidad difícilmente hoy en día algo se inventa así desde ceros, o sea, siempre hay como una inspiración, hay una influencia, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, la forma en la que yo entreno y programo y demás tiene influencia de las personas que me han entrenado a mí, tiene influencia de las personas con las que yo dialogo todos los días, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Entonces, también en el caso del culturismo, que ahorita estemos viendo estos físicos, ¿no? Y que ahora otra vez se valoren tanto estos físicos clásicos como el de Steve Reeves, ¿no? Como el de John Grimek, pues es porque eso existió antes y dio pie a lo que ahora se valora y pues al final la historia se repite. Entonces mencionar eso igualmente. Y ya nada más el último, yo dije que ya te iba a ceder la palabra, pero es que si no se me va a Adelante. pasar que es Chester Jorton, Ujú, que es al que consideran el padre del culturismo natural. ujú, Y fue de hecho, o sea, el dato curioso aquí es que fue el único que venció a Arnold Schwarzenegger en una competencia en el NAVA Mister Amateur. Y él, a diferencia de muchos otros, a pesar de que tuvo esa oportunidad de tomar el camino asistido, ujú. él cuando platicó con su médico acerca de los posibles efectos, porque recordemos, o sea, si hoy en día se sabe ya mucho más de cuáles son esos efectos, en ese momento pues no se conocía tanto, ¿no? Era algo bastante nuevo, pero él sí pudo platicar con su médico, pudo informarse un poco más y tomó la decisión de no hacerlo y empezó a promover muchísimo el culturismo natural. Entonces es como de ahí un parteaguas y empezar a dividir, ¿no? O sea, ya no es como solamente culturismo, sino que se divide a su vez en culturismo natural, culturismo libre. Y creó una organización llamada la Natural Bodybuilder Association, NBA, y además tuvo una revista donde promovía a los físicos de los culturistas naturales del momento y educaba al público sobre los posibles efectos de los esteroides. Y ya por último, creó, bueno, más bien se creó en su nombre una competencia que es ahora muy importante en el culturismo natural, que es la Jordan Cup, que la organiza la OCB, que es una de las organizaciones junto con WNBF, yo diría, e INBA más grandes del culturismo natural. Entonces, pues bueno, ahí también hablando un poquito del tema del culturismo natural y cuando empieza a haber esa separación, pues es porque ya estaba, digamos, dentro del escenario, pues todo el tema de los esteroides, ¿no? Principalmente los derivados de la testosterona. Sí, y recuperando un poquito lo que decías, claro que sí, somos el resultado de las mentes que nos precedieron. Decías tú, bueno, a veces hay mucho ego y se piensa que inventamos, ¿no? El método, pero ya cuando empezamos a hablar de esos parámetros absolutistas universales, pues bueno, ahí ya empezamos un poquillo mal, incluso individualistas, porque no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos precedió, de todo lo que nos va construyendo, ¿no? Nos ponemos o nos autonombramos como los creadores de los que inventaron esto, pero en realidad, pues bueno, ese invento tal vez sí, tú lo diste o lo patentaste en estos momentos, pero ¿qué más hay atrás? O sea, ¿qué es de manera global todo lo que construiste gracias a los que estuvieron detrás de ti, ¿no? Los que forjaron ese camino. Y así es, invariablemente vamos construyendo de acuerdo al camino que nos van planteando, ¿no? Me recordé a Sartre de que el hombre es aquel que hace lo que hicieron de él, y algo así, ¿no? Que va más que nada a referirse con que, ok, tú tienes ciertas circunstancias que ya te preceden, ¿qué estás haciendo con eso, ¿no? ¿O qué vas a construir de eso? ¿Cuáles son tus acciones después de eso? Pero bueno, ahora retomando precisamente de aquí en donde te quedaste, fue durante esta época donde el culturismo comenzó a ser visto como un deporte legítimo también y no solamente como un espectáculo, porque hablábamos que antes de todo esto era simplemente un espectáculo, sin embargo ya después se comienza ahora sí que a consolidar y a empezar a forjar estas categorías tal como lo mencionabas, ¿no? En el Mister Olympia y así.
Y también, pues en esta época dorada del culturismo de los años 60 y 70, pues bueno, entra aquí Arnold, que ya lo estabas mencionando también, que popularizó igualmente el culturismo a través de películas como Pumping Iron. No sé si ustedes ya la vieron. Y hay muchas personas que, no sé si... ¿Ah? Digo un clásico, si Sí, no lo un han visto. clásico, un clásico. Si no la han visto, les invitamos a verla. Pero hay muchas personas, Milau, que no sé si a ti te suceda o te han dicho de que, bueno, ¿y quién fue Arnold? Por qué tanta faramalla con él? ¿Por qué tanto, no? Pues bueno, es que realmente fue una figura muy icónica porque ayudó a cambiar la percepción pública del culturismo en sí mismo, ya que también en conjunto con este personaje que tú mencionabas anteriormente, pues él llevó igualmente el culturismo al cine y a la televisión. Fue un personaje pues muy controvertido por eso, ¿no? Muy controversial. Y además de todo esto, pues ya en su época de atleta, pues ganó 7 veces el Mister Olimpia. O sea, eso yo creo que es algo pues increíble, ¿no? Que al final de cuentas es digno de reconocer, independientemente de todo lo demás, pues fue un gran atleta, incluso ganó ocho Mister Olimpia, si mal no recuerdo, ¿no? Solamente que 7 veces fueron seguidas, eso es lo que tengo entendido. Y también, pues asimismo fue inspiración para muchos atletas ya después. Y algo que me gustaría también mencionar aquí es que, como dice mi amiga Karina Minuti, que ya la invitamos aquí en el podcast, la historia sirve para dar a entender, conocer y también entender el presente, ¿no? De alguna manera, todos estos personajes que hemos estado mencionando no solamente son para decir, oh, saben demasiado, chicas, no, sino es para que se den cuenta por qué estamos donde estamos actualmente y por qué se visualiza de esta manera o se lleva a cabo el culturismo de esta manera, incluso por qué se separaron las categorías, ¿no? De lo natural a lo que pues ya es asistido en esta parte del culturismo. Creo que eso es algo muy importante pues a tomar en cuenta, tal como tú lo mencionabas, ¿no? Había algunos o hubo en su momento algunos atletas que no estaban muy conformes con estas desventajas que a veces se tenían porque algunas personas pues o algunos atletas utilizaban fármaco y otros no. Entonces antes no estaba eso regulado hasta que se comenzó a alzar la voz y comenzaron algunos a manifestarse. Entonces fue cuando se separaron estas categorías, más bien cuando se separaron estas, ¿cómo le puedo decir? Divisiones, competencias, Pues, o sea, es que empiezan a haber además muchas organizaciones, ¿no? Porque organizaciones. Ujú, la IFBB, pues es como el IFBB y NPC, que es la organización amateur de IFBB, pues son las organizaciones como más grandes de culturismo, hablemos culturismo de forma global, ujú, pero como tú mencionas, o sea, como alternativa para la gente que quiera practicar culturismo, pero sin asistencia y que quieran competir contra gente que tampoco está utilizando asistencia, pues entonces ujú. empiezan a crear la que mencionaba WNBF. NBA, ajá, bueno, pero desde antes con Chet Jordan, la NBA, WNBF y hay ahora un sinfín de organizaciones, sobre todo en Estados Unidos, y ese se vuelve también un problema porque entonces no se puede como que unificar tanto el culturismo natural al tener tantas competencias, pero ya no son, o sea, no todas las competencias tienen el mismo calibre competitivo, ¿no? Y en IFBB, ¿no? Pues todas las competencias tienen un calibre alto porque o sea, son solamente dos organizaciones, la profesional y la amateur. Sí, 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 y eso también está interesante a tomar en cuenta, sobre todo a los competidores, porque yo creo que cuando tú quieres comenzar a competir, darte cuenta o investigar más bien o indagar sobre estas federaciones es muy, muy importante también, porque como dices tú igualmente, o sea, no todas las organizaciones tienen la misma calidad, porque no todas se manejan igual, ¿no? Algunas tendrán incluso más patrocinadores, más reconocimientos que otras, y eso también es una realidad, ¿no? La parte económica igualmente. Y bueno, ya después de todo esto, fíjate que algo que se me hizo bien interesante porque de alguna manera como que se separa tantito de esta parte culturista, pero al mismo tiempo está como arraigada o va un poquito ahí de la mano, es que hay un personaje que se llama Jack LaLanne.
Y este personaje lo que hizo es que ahora sí que cambió todo el chip de la parte atlética y lo llevó como a esta parte comercial del fitness moderno. Incluso él fue considerado el padrino del fitness moderno en 1914, creo, por algo así. Y este fue un culturista que presentó el primer programa de salud y ejercicio distribuido a nivel nacional en Estados Unidos. Y es bastante interesante porque pues igualmente fue un personaje muy controvertido porque él lo que hacía es que pues bueno, ya empleaba una vestimenta muy característica de las personas, por ejemplo, que ahora sabemos que hacen aeróbics, por ejemplo, ¿no? Pero en ese momento no era tan popular este tipo de vestimenta, que si las mallas, que si las calcetitas, que todo esto, ¿no? Y él salía en programas de televisión promoviendo igualmente la vida sana, la vida fitness. Entonces comenzó con todo este discurso fitness relacionado muchas de las veces al cardio, pero sí también a trabajo con con pesas, pero de una manera como más fundamentada en los aeróbics, en los famosos aeróbics, ¿no? Y se enfocaba muchísimo en las mujeres, en las amas de casa para hacer ejercicio. Entonces comenzó con estas prácticas fitness que incluso hasta ahora actualmente hay mucha controversia y también bastante confusión en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué es la vida fit? Pues bueno, ya sabemos que no solamente significa hacer cardio, sin embargo, o comer pura fruta y pura verdura, sin embargo, parte de las ideologías o del imaginario colectivo que tenemos respecto a esta palabra viene atribuida a todo lo que este hombre construyó, Jack LaLanne, bueno, entre muchos otros personajes, ¿no? Pero este fue uno de los más icónicos respecto a eso. Sí, y algo que también es importante mencionar de él es que o se le adjudica la invención de muchas máquinas que, bueno, de También. algunas máquinas que hoy en día utilizamos, que son parte de la programación de muchísimas personas en el mundo, como la máquina de la extensión de piernas, la máquina Smith, que tanto odio y amor causa en mucha gente. Y como dices, creo que algo importante de él es que acercó el culturismo a la población recreativa, ¿no? Eso. Porque de alguna manera o sea, puede alguien como que empatizar un poco más, es una persona normal, ¿no? O sea, si tomamos una persona población general, empatizar un poco más con, tanto con su físico como pues con lo que él promovía, cuando pues no necesariamente, aunque puedes admirar muchísimo el físico de un Arnold o de un Dorian Yates o de un, pues hasta de un Chet Jordan, pues no es algo como tan, que sabes que es tan realista o tan asequible. Entonces creo que esa también es una excelente aportación la que haces al mencionarlo. Y bueno, igualmente con la parte del culturismo de la historia, creo que igual valdría la pena mencionar a Dorian Yates precisamente y con Dorian Yates igual a Arthur Jones, el creador de las máquinas Nautilus, Mike Mentzer, ¿no? Estos últimos dos que fueron parte importante de pues esta casi religión y cultura porque sabemos que el ser humano le gusta polarizar y hacer de todo como un tema de debate, ¿no? De promover este entrenamiento de alta intensidad, de ir al fallo, incluso más allá, que hoy en día también siguen existiendo esos campos, ¿no? Los que abogan por, no, el volumen es la variable que más impacto va a tener, entonces entrena con altos volúmenes y no necesariamente vayas al fallo siempre, y por otro lado el campo contrario de... no es necesario hacer tanto volumen, si haces tanto al final va a ser volumen basura, no te va a servir, te vas a sobreentrenar, mejor entrena con poca frecuencia, con poco volumen, pero con alta intensidad, ¿no? Entonces, todas esas prácticas que hoy en día vemos, que a veces adoptamos y ni siquiera sabemos de dónde vienen, pues sí, tienen un origen aquí. Y bueno, pues el culturismo, como tú lo mencionabas, ha ido evolucionando un montón, ¿no? O sea, de los físicos, por ejemplo, de la era dorada, de un Arnold, de un Frank Zane, donde además empieza más esta parte artística del culturismo, ¿no? O sea, en la película de Pumping Iron, para los que no la hayan visto, van a poder ver ahí a Arnold entrenando con una bailarina profesional para que le ayudara con su movilidad, con su fluidez
a la hora de posar, ¿no? Y eso es algo súper importante porque pues no solo se trata de construir músculo y ya, ¿no? Sino es cómo lo presentas, ¿no? Y Exacto. ese componente artístico es sumamente importante. Arnold daba muchísimo peso a eso. Para los que vieron, por ejemplo, la rutina individual de Siobhan en este último Mister Olympia, o sea, esa combinación también de la presentación del físico de este modo artístico, pero además con la música, a mí se me hace algo muy, muy, muy padre y que pues la verdad Increíble. ninguna otra disciplina tiene. Sí, sí, esta fusión Bueno, que hay. no que Sí, se me perdón. venga a la mente. No digo, estaba pensando ninguna otra disciplina tiene, pero pues sí, la verdad creo que sí. O sea, esa combinación tan extraña de cómo entrenas para tu competencia, no es cómo te vas a desempeñar en la competencia, no es cómo se te va a evaluar, o sea, no se te evalúa cómo haces tu sentadilla, cómo haces tu peso muerto, cómo entrenas en el gimnasio. Eso es lo que te sirve para esculpir el cuerpo a través también de todas las pautas nutricionales, el manejo de la fatiga, todos estos principios, pero digamos, tu examen profesional va a ser otra cosa completamente distinta. Eso es algo como muy característico del culturismo. Sí, incluso hasta la flexoelasticidad, porque bueno, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, las poses, tú necesitas ser un poco flexible o mucho flexible, entonces también practicar eso ayuda bastante, como dices, lo que haces previamente para esculpir el cuerpo, pero también, sobre todo, para presentar cómo esculpiste ese cuerpo, o más bien el cuerpo esculpido. Es eso, no es cómo esculpiste el cuerpo, sino para presentar el cuerpo esculpido, para presentarlo de una manera artística, que se vea, que luzca, que también resalte, ¿no? Aquellos detalles importantes o aquellos puntos clave, aquellos puntos fuertes, porque cada atleta, y esto es algo que venía analizando, a pesar de que sí haya características muy pautadas que se empiezan a chequear o que se empiezan a calificar o que se empiezan a resaltar como partes importantes para esas categorías, es cierto que cada uno de los atletas tiene sus puntos fuertes y aquí la clave también, más allá de todo, es el saber presentar esos puntos fuertes, ¿no? Y esto yo creo que es un arte totalmente a sí mismo de cómo se está presentando ese cuerpo. Eh, em, Porque bueno, al final no se ve eso, pero, o sea, no se percibe tanto así, pero es todo un arte que hay, pues tan solo cómo te presentas. Entonces, se me hace muy bonito, muy interesante, muy artístico y hermosa la preparación que hay, más allá incluso de entrenar. Y bueno, porque la presentación es bastante importante, no todos los atletas tienen incluso esa presencia en el escenario, ¿no? Y eso cuenta muchísimo. Ahora, también lo de las categorías, Mila, regresando un poquito allá cuando empezaron, o sea, en la década de los setentas, cuando empezó la participación femenina de las mujeres, donde se creó ya el Miss Olimpia. Es importante de resaltar porque esto ya fue como una inclusión a las mujeres en el culturismo, y esto fue o representó un hito muy importante que asimismo desafió algunas de las normas sociales, ¿no? Porque antes, pues bueno, ¿cómo se veía a una mujer entrenando fuerza? Pues tenía muchas connotaciones pues negativas, tenía también mucho prejuicio, entonces estas primeras mujeres que se atrevieron a hacer eso, a entrenar. Incluso, mira, actualmente hay algunas que todavía tienen como algunas reticencias de pararse a la sala de pesas, no sé por qué, ¿verdad? Y entrenar, porque muchas veces ven que a puros hombres, que no sé qué. Incluso yo he llegado a recibir comentarios de, ¿a poco utilizas esa barra? No puede ser, como eso es para hombres. Y es como, no, no, amiga, no, no es para hombres, es para una persona que quiere entrenar y ser fuerte, eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, este aumento de participación femenina, pues sí fue muy importante, sobre todo en competencias pues tan masivas como el Olimpia, ¿no? Y antes de esto, pues las competencias de culturismo solamente eran abiertas a hombres y aunque sí iban acompañadas de algunos concursos de belleza femeninos, porque esto es lo que se le hacía énfasis a la mujer, o sea, solamente el resaltar la belleza más que la musculatura.
Y bueno, después de esto, pues ya en la era moderna, más o menos como los 2000 en adelante, pues es cuando se empieza a introducir estas nuevas divisiones, ¿no? Como el Men Physique que ya mencionabas, el bikini, Classic Physique, y también empezó con este impacto de el internet, o sea, el internet también vino a masificar muchísimo estas prácticas y a difundirlas desde otras maneras, pues nada menos ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Y ya gracias a todos los, no sé, a todo el universo, ya tenemos, por ejemplo, cómo ver a nuestros atletas favoritos que se animan a mostrarse, ¿no? Entonces, es una maravilla esto. Y eso fíjate que ahí comenzó o tuvo un impacto muy importante la creación de YouTube. Sí, En YouTube, Ronnie Coleman fue uno de los primeros culturistas así de élite que empezó a subir sus entrenamientos, ¿no? O sea, nosotros podemos ahorita, o sea, eso es maravilloso buscar sí. videos de entrenamiento de Coleman y cómo, o sea, cómo entrenaba, cómo se preparaba, pues parte también como de su mentalidad. Ahí mismo pueden buscar Pumping Iron, Iron está en YouTube. Entonces sí, o sea, eso acerca el culturismo a la población general, ¿no? O sea, hay muchísima gente que ve el Mister Olimpia y que no necesariamente compite, ¿no? Entonces también tiene al final esa parte, sobre todo ahí el culturismo, creo, asistido, el culturismo libre, tiene esta parte de que no deja de ser, como lo fue en un inicio, este espectáculo, porque estamos viendo seres humanos fuera de lo natural, ¿no? O sea, ese tamaño con esa separación muscular, es algo que no podemos ver en ninguna otra disciplina. Sí, y es maravilloso también empezar a ver pues a estos atletas que nos van inspirando o a estas atletas que nos van inspirando y compartiendo también sus conocimientos, ¿no? Compartiendo qué es lo que hacen, cómo lo hacen, o sea, más allá de la curiosidad, también de alguna manera es la parte experiencial que nos muestra el hecho de, ok, esta persona puede hacer esto. Bueno, tal vez exista la posibilidad que yo también. Claro, tomando en cuenta las bases, ¿no? Porque pues sí hay bases científicas y esto es algo también que ha ayudado muchísimo a la práctica del culturismo, el hecho de la revolución científica, el hecho del avance científico ya hay unas bases y eso nos ayuda bastante, pero también pues no es generalizable a toda la población todo el tiempo. Entonces, ok, teniendo este punto de partida, podemos ver otras experiencias y eso ayuda a complementarnos, ¿no? Asimismo, ser nuestros propios modelos o objetos de estudio, eso ayuda bastante. Ahora, pero ver inspira, eso sí, claro que sí, inspira bastante. Después, o sea, de todo esto y gracias a pues sí, el uso del internet y así. Igualmente se empiezan a cuestionar algunos estándares de belleza y eso yo creo que es importante de decir y también de salud en el culturismo competitivo, ¿no? Empieza igualmente estos debates como más consolidados sobre el uso de esteroides, sobre el uso de algunas sustancias del culturismo. Ya mencionabas tú también las controversias, bueno, un poquito de las controversias que ha habido al respecto sobre las sustancias, ¿no? Y los esteroides, los efectos secundarios que hay. Incluso actualmente, pues hay algunos atletas que siguen todavía abogando o haciendo como tipo activismo en pro del culturismo natural, ¿no? Por esos mismos efectos secundarios que puede haber tras el uso de sustancias. Y bueno, también algunas organizaciones comienzan a implementar pruebas de doping, etcétera. Y bueno, actualmente estamos viendo el uso bueno, la promoción del culturismo como una forma también de llevarla hacia un deporte de longevidad, ¿no? O sea, está Alberto Núñez, por ejemplo, que también nos ayuda mucho a visualizar o a visibilizar, igual Eric Helms y todos ellos, de que hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de también implementar estos mismos mecanismos, pero de una manera un poco más hacia el bienestar, no quiero decir hasta hacia la salud, porque pues bueno, ya sabemos y hemos hablado mucho aquí que bueno, el deporte no es salud como tal, pero sí al menos hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces creo que esto es algo bien, bien interesante. Ahora, ya se nos fue el tiempo, Milau, no sé si quieras decir como algo característico antes de finalizar o algo más actual antes de finalizar, porque está bien interesante, yo me quedo aquí hablando contigo, ¿eh?
Pues creo que la forma en la que en la que cerraste es excelente y la verdad es como que ya lo dijiste, lo resumiste bastante bien, así que yo creo que con eso está bien dejarlo. Digo, podemos dentro de un tiempo hacer una actualización de este episodio, porque obviamente no es posible en 2 episodios de podcast abarcar todas las Sí. cosas que vale la pena hablar de la historia del culturismo. Igual y en una de esas tenemos algún invitado porque hay gente que estudia esto como a manera de sus doctorados, de sus Sí, maestrías, entonces sí. estaría excelente, hay que buscar a quién podríamos llegar a traer. Entonces, pues sí, yo creo que con eso, Misan. Sí, 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 pues sí, está muy, muy interesante, la verdad, todo este tema. Hay muchos datos curiosos, sobre todo en el blog que compartías la vez pasada. O sea, hay bastantes datos e información que nos ayudan a conocer un poquito más nuestro presente, ¿no? Pero eso sí que es una realidad que el culturismo ha crecido de manera exponencial en cuanto a la popularidad y en todos los aspectos en países como Brasil, por ejemplo, Japón, incluso también México, Estados Unidos, Europa, y se ha convertido como en un fenómeno global, e incluso estamos viendo este nuevo fenómeno en el cual hay muchas personas que abogan por el culturismo recreativo, ¿no? O sea, que siguen las pautas de un culturista o de una culturista, pero para su propia vida cotidiana. Y eso es otro fenómeno, porque sí, claro, ha habido que si la vida fitness, que no sé qué, pero ahorita ya se está separando incluso de eso. O sea, bueno, yo me pongo, por ejemplo, a algunos de los invitados que hemos tenido aquí, algunas de las invitadas que hemos tenido aquí, sus propios asesorados o asesoradas, muchas de las veces no compiten, sin embargo, sí abogan por un culturismo recreativo, ¿no? Incluso yo misma, pues aquí estoy, hola. Entonces es muy inspirador esta parte del culturismo. Así que bueno, Mila, entonces hasta aquí la dejamos. ¿Qué te parece si vamos a las recomendaciones de libros, recursos, podcasts, algo que quieras dejar aquí? Te paso el micrófono porque yo tengo que buscar. Yo voy a recomendarnos, déjame buscar exactamente cómo se llama. Eh, ya, está muy fácil. A Voy a ver. recomendar un documental que Ok. se llama Ronnie Coleman de King. Yo lo vi en Prime hace un tiempo, no sé si todavía esté disponible o tal vez ya es como que lo tengan que rentar o comprar, pero la verdad es que les recomiendo muchísimo. Es un personaje, yo creo que de los que más simpatía ha Sí. generado Ronnie Coleman, además por la sencillez que tiene. O sea, él a pesar de haber ganado ya varios Mister Olimpias y pues tener como toda la fama y el éxito en ese sentido, él seguía trabajando de policía, ¿no? Entonces, hay creo que mucho que aprender de él. Así que bueno, pues ahí les dejamos, te voy a compartir aquí la liga para que nos hagas el favor de subirla ahí en la descripción. Perfecto. Entonces, Per- esa va a ser la recomendación. Ahora un documental. Genial. Yo recomendaría el de Arnold, pero la verdad es que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Entonces, Pumping Iron. Bueno, ese o sea, no, varios, ¿no? no tiene Pero uno actual, creo que en uno actual en Netflix acaba de salir hace como unos añitos. es cierto, Ajá, sí, sí. ese decía. Sí, así se llama, creo, Arnold, nada Ah, más. ok. Ah, bueno, pues Habla, o sea, va hablando de cada capítulo es como una etapa en su vida, ¿no? O sea, los últimos ya son como su incursión en el cine, su incursión en la política, pero obviamente los primeros capítulos son de esta parte culturista. Sí, es ese, ¿no? sí, 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 es ese. Y Se está. llama Arnold. Sí, está llamativo y también es como muy resumidito y creo que está muy bien contado, o sea, está muy bien narrado. Sí. Ese podemos ahí dejarlo igualmente. Y bueno, yo para no perder la costumbre voy a recomendar un libro que se llama La Sociología del Cuerpo de Le Breton, porque me gusta mucho ese investigador, lo amo y acaba de sacar un nuevo libro que por cierto quiero adquirirlo. Pero bueno, este de la Sociología del Cuerpo pues habla precisamente desde em, la disciplina de la sociología, cómo se ha ido cambiando la visualización y la visibilización del cuerpo respecto a la sociedad, a la cultura y al contexto, ¿no? Cómo cada
parte de la historia también ha ido muy involucrada en cómo vivimos en el cuerpo, pero cómo vemos y percibimos y estudiamos e interpretamos la corporalidad o las corporalidades. Entonces, más que nada sobre eso habla el cuerpo, por ejemplo, dice que el cuerpo está constantemente produciendo significado y es que es así, ¿no? Como vivimos, también nosotros vamos significando nuestras vivencias. Y bueno, yo voy a dejar ese libro, también voy a dejar los documentales que ya hablamos y espero que con todo esto puedan estar bien equipados para la siguiente semana. Y bueno, Milau, pues muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en este episodio y gracias a todos los que se quedaron hasta acá para escucharnos el día de hoy. Gracias, Milau. Gracias a ti, mi Sand. Nos vemos pronto. Nos vemos para el próximo episodio entonces, amigos. Esto fue Science y Fierros. Bye bye. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y todo esto para seguir llegando a otras partes del mundo. Que tengan bonito día. Bye bye.